El Consejo Nacional de la Magistratura continúa este miércoles con las entrevistas a los primeros 26 aspirantes a ocupar puestos vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a pasar al Palacio Nacional, donde continúa este proceso. Escuchemos. Magistrado, ¿usted ha sido en algún momento sometido a algún juicio disciplinario? Sí. ¿Pudiera referirse a ese caso de manera particular? Claro que sí. Mire, usted sabe que a raíz de la reforma procesal penal dominicana, que gracias a Dios se dio en el 2002, pero que entró en plena vigencia en el año 2005. En mi exposición inicial le dije que el Tribunal de Ejecución de la Pena fue el único tribunal que la reforma procesal penal creó como nuevo. Porque están los tribunales colegiados, pero los tribunales colegiados en realidad se iban a conformar con 2 jueces, ¿entiendes? Llamar 2 jueces para que el presidente del tribunal fuera el juez de primera instancia, que está en el asiento del tribunal, para conformar, para conocer determinados casos, en penas que no superaran una cuantía del monto que estipulara el código. Como este tribunal se creó nuevo, y como la legislación de ejecución de la pena era totalmente nueva, era totalmente desconocida para la sociedad dominicana, porque nosotros habíamos exportado esa legislación de algunos países iberoamericanos, ante todo de España, que ya tenía el juez de vigilancia penitenciaria funcionando, y país incluso donde nosotros fuimos a hacer una especialidad en esa materia, en materia de ejecución. ¿Qué sucede? Como ustedes entenderán, el concepto que la sociedad tiene de cumplimiento de la pena es intramural. O sea, la sociedad dominicana no entiende que una pena no solo se agota dentro de los muros de la prisión. Y como una pena no solo se agota dentro de los muros de la prisión, hay que entender que una persona puede cumplir una pena en su casa, en un centro geriátrico, incluso hasta interno en un hospital. El tiempo que una persona dura en un hospital, si salió de la prisión al hospital, obligatoriamente eso hay que computárselo a su favor. El caso específico fue: un abogado es condenado a 6 días de prisión, a 50,000 pesos de indemnización. Me solicitan la ejecución de la sentencia. Yo emito el auto de ejecución de sentencia y la persona le ingresan a prisión. Una vez que el abogado está en prisión, la persona colapsa. Tal vez el temor de la prisión, la condición intramural, que es muy delicada, y mucho más para una persona que tal vez está acostumbrada a un ejercicio, de repente verse dentro con personas que tal vez pidió condena para ello, y así sucesivamente, pues eso crea una gran impresión. La persona colapsa, incluso pierde el conocimiento dentro de la cárcel, y una serie de cosas más que no vienen a colación aquí, porque no es bueno, son cosas muy delicadas que uno no debe decirle en público. Me llama el encargado de la cárcel, en ese entonces de San Juan de la Maguana, a una flota que la Suprema Corte de Justicia nos había suministrado para tales fines. Me dice: magistrado, el abogado que mandaron para acá, para la cárcel, se puso malo, perdió el conocimiento y está en un estado crítico. ¿Usted autoriza que lo llevemos al hospital para que le den asistencia médica? Yo le respondo: pero para llevar a una persona privada de libertad, que no se vale por sí sola, no hay que llamar a un juez para eso. Simplemente, si la persona se enferma, hay que llevarlo al hospital. Porque usted se imagina que el juez no dé la autorización para que lo lleven y esa persona muera como consecuencia de una inobservancia del juez. Sería algo muy delicado. Dice: sí, magistrado, pero que los familiares están muy incómodos con esa situación, y la víctima también está presionando, que es lo que se está haciendo. El fin es que se le autorizó que lo llevaran al médico, como debía ser, porque es un ciudadano y los principios del derecho son pro homini. Hay que necesariamente aplicarlo a favor del ciudadano. Lo llevaron al hospital, le dieron atenciones médicas, lo estabilizaron y lo devolvieron al penal, que es su lugar de origen. Una vez que lo ingresan de nuevo al penal, la persona entra de nuevo en crisis. ¿En crisis? En crisis. De un shock.
me llaman de nuevo. Yo digo, le digo, Francisco, se llama así el encargado de la cárcel, pero es que usted no tiene que llamarme para eso. Si está malo, pues claro que hay que llevarlo al hospital. Y me dice, bueno, magistrado, lo que pasa es que en el hospital cuando lo llevamos la primera vez, como que no querían recibirlo, que yo digo, no, tienen que llevarlo al hospital porque esa persona está pesada. Ahora sí, yo le advierto, que por si acaso era un chantaje, yo sí le advierto, ese señor que está guardando prisión ahí no está en libertad, tienen que llevarlo bajo custodia militar y policial, ¿entiendes? Para evitar cualquier tipo de evasión, porque imagínense ya uno está sospechando un poco. Lo llevan al hospital, la persona estaba de ingreso, pero no lo quisieron ingresar, lo chequearon de nuevo y lo devolvieron. Pero cuando lo devuelven, de nuevo el mismo shock. La persona colapsa, entonces dicen los familiares que si él muere, iban a demandar al Estado a través del juez, el juez iba a ser responsable civilmente de los daños que le hayan causado a sus familiares, así sucesivamente. Que ellos tenían dinero, que en el hospital no podían recibirlo, ellos podían pagar un centro médico privado y así sucesivamente. El fin es que lo llevaron a un centro médico privado, pero ya yo estaba en mi casa, porque yo trabajaba en San Juan de la Maguana, pero vivía en Santo Domingo. Eso fue, si mal no recuerdo, un viernes. Cuando lo llevaron a un centro médico privado, yo le dije al encargado de la cárcel que cuando llegaran al centro médico, que me pusieran a la persona que tuviera de director ahí. Por suerte estaba el director del centro médico. Le expliqué las condiciones de esa persona y que tenían que, si lo iban a ingresar, tenían que posarlo a la cama y mantenerle un policía dentro de la habitación y no fuera. Y así precisamente lo hicieron. ¿Qué sucedió? La persona estaba condenada a 6 días, duró 8 días internos. A los 8 días internos solicitan, yo mando entonces 2 de las empleadas del tribunal a que me certificaran las condiciones en cómo estaba el privado de libertad. Eso está en el expediente, si ustedes accesaron a él. Ellas certificaron precisamente que él estaba todavía interno y que estaba posado en la cama. Entonces, el abogado que lo representaba solicita la excarcelación por cumplimiento de pena. Para nadie es un secreto, como le expliqué en principio, que una pena no solo se cumple dentro de condición intramural, sino en la casa, en el hospital, donde sea. Esa persona no podía ingresarse de nuevo a la prisión. ¿Por qué no podía ingresarse de nuevo a la prisión? Sencillo. Él no salió de su casa al hospital. Él no salió de su casa al centro médico. Él salió de la cárcel al centro médico. Nosotros tenemos incluso el caso de Álvarez Renta, que tuvieron que computarle, creo que 4 años más o menos, si mal no recuerdo. Ese es un buen ejemplo. Bueno, pero es un caso que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y yo como juez creo en la firmeza de la decisión judicial. O sea, yo no puedo erigirme en contra de una decisión judicial, porque entonces entraría en desacato yo mismo. 5 minutos pasados de su tiempo. Sí. Sí. Creo que hemos quedado ilustrados. ¿Cómo no, magistrado? Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Y mucha suerte. Gracias, presidente. Invitamos a sala al magistrado Melquis Antigua. Magistrado, buenos días, bienvenido. Tiene 5 minutos de exposición libre. Su hoja de vida está aquí, por lo que le pediríamos que aproveche
para que esos 5 minutos lo utilicen cosas que no estén en su hoja de vida, que no puedan ilustrar. Pero si quiere, se puede circunscribir a ella. Y pasados los 5 minutos, entonces tiene 15 minutos de preguntas y respuestas de los honorables miembros del Consejo de la Magistratura. Okay. Puede usted hacer uso de la palabra. Sí. Muy buenos días, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. A los presidentes Mariano Germán Mejía de nuestra Suprema Corte de Justicia, Reinaldo Pared Pérez del Senado de la República y Radamés Camacho de la Cámara de Diputados. Honorables legisladores y consejeros José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, magistrados Jean Alay Rodríguez, Procurador General de la República, y Fran Euclides Soto, secretario de este Consejo. Pueblo dominicano, me gradúo de doctor en Derecho en la Universidad Nordestana de San Francisco de Macorís, hoy Universidad Católica Nordestana, en septiembre del 86. Tengo maestría en Derecho Procesal Penal, especialidad en Derecho Judicial, diplomado en Administración de Justicia y varios cursos de Derecho Constitucional, Procesal, Penal, de Relaciones Humanas y de diferentes áreas del derecho. Debo darle las gracias a las instituciones que me han propuesto, a las universidades, y decir que comparezco por segunda y última vez ante el Consejo Nacional de la Magistratura y me siento inconmensurablemente satisfecho de haber llegado hasta aquí. Comparezco no como un erudito, un prohombre, un pontífice o un genio, sino como un hombre humilde que le da las gracias a ustedes con todo respeto por haber tomado como criterio en la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia la condición de integridad, imparcialidad, independencia, disciplina, puntualidad y la licencia médica y los permisos solicitados. En ese sentido, invoco al Santo Padre San Agustín de Hipona, el máximo representante del cristianismo del primer milenio, quien estableció que la mejor manera de predicar es enunciando las obras que hizo Jesús. He aquí el prototipo de cumplir con esos criterios. Señor, y aunque parezca increíble, en 35 años que tengo como servidor público, nunca he solicitado una licencia médica. Pero por aquí no pasarán más de 2 que se hayan desempeñado en todas las instancias del área penal como yo, como desde juez de paz, juez de instrucción, juez de una cámara penal de primera instancia y juez de corte, donde tengo unos 14 años y soy el segundo sustituto. Probablemente sea uno en el país de los que más haya trabajado con casos penales. Es tan así que en el 83, estudiando Derecho en la Nordestana de San Francisco de Macorís, nos pone una práctica de conformar un tribunal en el aula, la extinta profesora María Altagracia Rosario, y cuando nos pasa copia del expediente... Recordemos que entre los candidatos que serán entrevistados hoy figuran jueces como Anselmo Bello Ferreras, Julio César Cano Alfau, Rafael Ciprián, Catalina Ferreras Cuevas, María Garavito, Vanessa Acosta Peralta, Alexis Gómez Geraldino y Francisca Gabriela García de Fadul, entre otros. Así que los invitamos a todos a que se queden bien pendientes de esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Somos CDN 37 en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y también puedes seguirnos en nuestra página web www.cdn.com.do. Yo soy uno de esos, de los que no hacen bulla, pero que sí he leído y he cumplido con mi deber como el que más. Ingreso a la fila de la policía con el 6º grado que obtuve por la Escuela Radiofónica Santa María. Y al llegar a San Francisco de Macorís, junto a 20 hombres, para poder estudiar, concerto pagar de 93 pesos que ganaba, 15 pesos mensual para conformar una patrulla nocturna, entrando a las 12 de la noche y saliendo a las 6 de la mañana, pero ya a las 8 de la mañana estaba en el Instituto Nacional Mercantil y en el Duarte. Así termino la mecanografía y contabilidad, y trabajo un tiempito en el correo y soy llamado como escribiente, donde di todo de mí. Además, en esa patrulla yo siempre respeté los derechos de la persona, su integridad, porque yo venía de clubes sociales, el Club La Reventazón, donde se me enseñó. Evité mucho maltrato y hasta muerte, ahí lo digo en mi hoja de vida, durante el tiempo que duré en los 11 años como policía. Pero además, quiero que el país sepa que yo soy hijo de una persona que luchó mucho por la libertad de este pueblo, mi extinto padre Jesús María Polanco,
formó parte de la guerrilla La 24 o La Colorada. Fue apresado, duró 3 meses preso en el Palacio y salvó su vida milagrosamente en solitaria. En solitaria, debo decir eso. Además, decía él, tengo un video ahí, que si sacaban 4 en la noche, no regresaban 2. Pero además, trabajé en el 92 en Villarriba, ahí sí que trabajé de la mano con la sociedad civil. Fui jefe de los bomberos, fundador y pasado presidente del Club Rotario Juan María Legendre de Villarriba. Y el paso mío por la policía se dio algo insólito. Magistrado, el tiempo terminó. Ok. Pero le vamos a dar 2 minutos si quiere redondear algo todavía. Sí, se dio algo insólito, señor presidente. Pues en medio de toda esa amalgama que me tiraban todas las investigaciones a mí, llegaron a llamarme 4 veces viviendo en la Villina, esquina Bonó, que hay un herido de bala, tenía que hacer el informe, que un teniente se suicidó. Yo nunca tuve falta, señor presidente, ni aquí he sido investigado en el Poder Judicial. Estamos a las órdenes. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Bien. Sí, Buenos días, entiendo la pregunta. Melqui Antigua. ¿Cómo se introduce una nueva prueba en el juicio penal? Sí, ciertamente, la prueba nueva está tipificada en el artículo 330 del Código Procesal Penal. Y déjeme hacer un preámbulo que con relación, el 330 dice que si en el curso de la audiencia surgen circunstancias que haya que aclarar, pues el juez puede admitir, no quiere decir que el juez está obligado, alguna de las partes puede admitir, pero en cuanto a la prueba nueva, tanto la jurisprudencia nacional, la doctrina nacional como costarricense está dividida, porque allí dice una parte de la doctrina que la prueba nueva compromete la responsabilidad del jugador, porque una prueba nueva puede cambiar todo si la admiten en el juicio, mientras que otra parte de la doctrina dice que lo que se busca es la verdad procesal, que se puede admitir la prueba nueva. Por entre nosotros mismos los jueces allá en San Francisco hay división, y aquí mismo todos los jueces, porque algunos dicen que esa misma tesis, que lo que se busca es la verdad procesal, pero yo digo que hay que ser muy cauteloso para el juez admitir una prueba nueva. Brevemente, nosotros tuvimos un caso específicamente que sí, ahí se dio una prueba nueva y esa prueba fue muy pertinente al proceso. Pues un señor lo llaman como a la 1:30 de la tarde y lo desaparecen en su carro. Una niña vio el carro, que parece que se dañó, pero lo estaban empujando en un campo por allá. Pues en el juicio se estaban haciendo juzgados ellos dos por las niñas, las declaraciones de la niña. En el campo, entonces en el curso de la audiencia, aparece el carro, apareció en Baní de San Francisco, en Baní, un señor muy conocido, no me voy a reservar el nombre, eso hace como 12 años. Pues apareció el carro, entonces solicitan esa prueba nueva del dueño del taller. Precisamente el dueño del taller, legisladora, el dueño del taller dice que ese carro lo llevaron los dos que estaban siendo juzgados. Entonces esa fue una verdadera, el juez tuvo bien en admitir porque era pertinente, el carro no se sabía dónde estaba, se estaba siendo juzgado, estaban siendo juzgados esas dos personas y el carro no había aparecido, apareció como al año y pico. Y ahí, pues, hay que ser cauteloso, yo lo digo allá, para uno admitir una prueba nueva. Los jueces tenemos que ser muy, muy cautelosos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Magistrado, usted aspira a un puesto a la Suprema. Le voy a preguntar algo que tiene que ver con asuntos que trata la Suprema en algún momento. Okay. Si un ciudadano dominicano comete un delito aquí en el país y
escapa, se va a otro país, se va a un país donde nosotros no tenemos tratado bilateral de extradición. ¿Qué podemos hacer para traerlo? Para que responda por los hechos que cometió. Repito, no tenemos tratado bilateral de extradición y cometió un delito acá. A través de la embajada o no de la embajada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puede hacer diligencia con las autoridades, porque esa persona ha cometido un ilícito penal en la República Dominicana, aunque no haya tratado, se puede hacer diligencia y los estados pueden colaborar, contribuir en la erradicación del crimen. ¿Se puede? No más preguntas. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a usted. Y no se dé por vencido. Amén, amén. Gracias. Que pasen muy buen día. Invitamos a sala al magistrado Samuel Arias Arseno. Magistrado Arias, bienvenido. Buenos días. Tiene usted 5 minutos de exposición libre para que pueda motivar las razones que lo traen a aspirar a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Y pasados esos 5 minutos, entonces, entramos a una tanda de preguntas de 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente y demás consejeros. Soy Samuel Arias Arseno, soy juez de carrera. Actualmente soy el presidente de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En cuanto a lo que es mi preparación académica, soy licenciado en Derecho cum laude por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Tengo una especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura. Tengo una maestría internacional en Resolución de Conflicto con la Universidad Oberta de Cataluña. Y actualmente estoy cursando el doctorado que conjuntamente lleva la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con la Universidad del Externado Colombia. Y trabajo en mi tesis doctoral sobre el acceso de los pobres a la justicia civil en República Dominicana. En el ámbito laboral yo me inicié dentro del Poder Judicial siendo mecanógrafo de la Corte de Apelación Civil, en el mismo tribunal en el cual hoy tengo el honor de estar, ¿no? Pero empecé como mecanógrafo, ya eso desapareció, lo de mecanógrafo, ya apenas digitadores, ¿no? Y en 1998 fui selecto juez de la Cámara Civil y Comercial de la 5ª circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En el 2003 fui promovido a juez de Corte de Apelación en la provincia de Santo Domingo, posteriormente trasladado a la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y en el 2011 tuve el gran honor de que mis pares me eligieran como representante de los jueces de Corte de Apelación ante el Consejo del Poder Judicial. Duré 5 años. Una vez concluido ese mandato constitucional, regresé a la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
y en el 2017 se me designó como juez presidente de la tercera sala donde estoy. Es decir, que creo que soy el único juez que pasó por la primera, por la segunda y por la tercera en la Corte de Apelación. Conjuntamente con mi labor judicial, ¿no? Pues he sido docente un gran tiempo. Desde 1996 soy docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual actualmente soy el director de la Escuela de Derecho. Tengo diversas publicaciones de artículos, libros en coautoría. He sido en lo personal honrado con el premio de joven sobresaliente de JC 72, honor al mérito y a la integridad, y también maestro con todas las de la ley por el Comité de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En mi labor voluntarial, pues soy miembro de la Junta Directiva de AFS Intercultura. Es una organización sin fines de lucro que promueve el intercambio cultural de jóvenes, y además soy asesor en materia de arbitraje del Comité Olímpico Dominicano, y además he presidido durante los 2 últimos cuatrenios la comisión electoral de ese organismo. En resumen, eso es lo que puedo decirle. A mí me siento ya en capacidad de ascender y servir a mi país desde la Suprema Corte de Justicia. Pregunta. Esperan Toto y luego el magistrado. Luego voy por aquí. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, Samuel. Buen día. A partir del año 2010, la Constitución de 2010 trajo muchas figuras. Y trae ella la más interesante, se podría decir, que es el Tribunal Constitucional. Correcto. Me gustaría que tú nos expliques de manera amplia o de manera corta, ¿no? La importancia de los precedentes. La diferencia del precedente constitucional con el precedente jurisprudencial que dicta la Suprema a raíz de los recursos que llegan a nosotros. ¿Cuál es la diferencia y los alcances de cada uno de estos desde el punto de vista para el ciudadano que va a estas instancias a buscar justicia en última instancia? Sí, gracias. El precedente constituye lo que es el reflejo de lo que es la seguridad jurídica. Hay que partir de ahí porque en la medida que un precedente se mantiene, tiene hasta un efecto disuasivo. Es decir, si el Tribunal Constitucional ha fallado de esta manera por tanto tiempo, mejor no cometo esa falta porque ya sé cuál será mi suerte. O sea que tiene mucho que ver con seguridad jurídica. En cuanto a efecto se refiere, las decisiones del Tribunal Constitucional pues tienen efecto erga omnes. La gran diferencia, y lógicamente por tener efecto erga omnes se le impone, ¿no verdad?, es obligatorio para todo el mundo. En cambio, cuando pasamos ya a lo que es el precedente, o mejor dicho, el precedente jurisprudencial, si se quiere decir, pues el efecto es interparte, o sea, no va más allá de las partes envueltas en el conflicto, ¿no? Y solamente puede servir como una referencia que no se impone a los jueces inferiores. Jean Alain. Gracias, presidente. Buenos días, magistrado. Buenos días. Tomando en cuenta que el Poder Judicial es uno de los órganos que tiene iniciativa legislativa en los temas de su competencia, nos gustaría saber, de ser usted electo como miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué ideas, planteamientos tendría respecto a iniciativas legislativas que pudieran ser sometidas ante el Congreso Nacional en los temas de competencia del Poder Judicial? Bien, yo creo que amerita urgentemente una modificación en lo que respecta al procedimiento de casación.
sobre todo en materia civil, que es en el área que yo me desenvuelvo. Todavía la ley presenta unos arcaísmos que hoy en día no se sostienen. Lo primero es que obliga al presidente de la Suprema Corte de Justicia a emitir un auto, suscribir un auto, sin darle la oportunidad de evaluar el mérito del recurso. Por lo tanto, es un arcaísmo totalmente automático. En segundo lugar, en conflictos que son totalmente privados, también hay que comunicarle a usted, señor Procurador General de la República, los expedientes civiles. Para mí, sencillamente, donde esté envuelto el interés particular no debería de estar remitiéndosele al Procurador General de la República. Lo tercero, inclusive, es la audiencia. No hace ningún sentido si se exige un memorial de casación y un memorial de defensa, la celebración de la audiencia, que sencillamente las partes van o no van y como quiera el fallo está reservado. Por lo tanto, creo que son algunos de los aspectos que deberíamos de mejorar en cuanto a la ley de casación. Incluso la presencia del Ministerio Público para dar un dictamen que regularmente se limita a decir lo dejamos a la soberana apreciación. Sí. Muchísimas gracias, magistrado. ¿Cómo no? Magistrado presidente del Senado. Magistrado Heredia Salceno, como usted es un juez de la jurisdicción de lo civil, resulta y viene a ser que la máxima, lo penal mantiene a lo civil en estado, cobra plena vigencia cuando apoderada la jurisdicción civil de un asunto civil, valga la redundancia, ese asunto está relacionado con la jurisdicción penal. ¿En cuáles circunstancias no aplica esa máxima a la jurisdicción de lo civil? Bueno, se ha trabajado el hecho de que en accidentes de circulación, por ejemplo, se apodera a lo que es la jurisdicción civil para los casos y se ventilan como si fuera la cosa inanimada. Hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia que estableció en un momento dado que los accidentes de circulación podían ser llevados a la jurisdicción civil independientemente de lo que sucediera en la jurisdicción penal, pero a través de la responsabilidad causada por la cosa inanimada. Cosa que en realidad no es así, porque ¿de qué cosa inanimada podemos hablar cuando detrás de un volante está la voluntad del hombre, no? Entonces, un accidente de tránsito, lógicamente, está el hecho personal, no precisamente el de la cosa inanimada. ¿Quiere? Diputado. Buenos días, Samuel Arias Arseno. Dos preguntas. Como usted se refirió a una inquietud sobre la modificación del Código Civil con relación al recurso de casación, nos gustaría que usted ilustrara a la población sobre qué es un recurso de casación, por haberse referido a esa necesidad de la modificación para mejorar. Y me gustaría también que usted se refiera al contenido esencial de los derechos fundamentales, de manera sucinta. Bien. Un recurso de casación, en primer lugar, debemos de partir que es un recurso extraordinario. O sea que el agotamiento de una fase normal de un proceso no incluye tener que ir precisamente al recurso de casación, sino el doble grado de jurisdicción cuando la ley no lo prohíbe. El recurso pretende sencillamente establecer si la ley estuvo bien o mal aplicada, y su segundo objetivo es precisamente sentar lo que es la unidad de la jurisprudencia nacional. Y la segunda pregunta me hablaba de... El contenido esencial de los derechos fundamentales. Se supone que los derechos fundamentales es sencillamente el contenido mínimo, si se puede decir, para lograr el desarrollo de un ser humano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Invitamos a pasar al magistrado Anselmo Bello Ferreras. Funcional de la magistratura. Puede hacer uso de la palabra. Entendemos. Muchas gracias, honorable presidente. Muy buenos días a los honorables miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Buenos días a todas las personas que han tomado su tiempo para dar seguimiento a estas, vamos a llamarle, entrevistas. Soy Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez presidente de la primera sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. Anterior a la posición que ahora ostento, fui juez de paz en el municipio de Villamella. Luego, ascendido a juez de primera instancia, específicamente a la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. En esa sede de primera instancia, tuve la oportunidad de ocupar dos de sus salas, la octava y la primera. Eso fue así hasta el año 2004, cuando entonces fuimos ascendidos a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En esa corte, específicamente en la primera sala, permanecimos por más de 13 años. Debo decir que en el interín también ocupamos de manera efímera la titularidad de juez de la segunda sala. Es decir, que tuve la oportunidad en la Corte Civil y Comercial del Distrito Nacional de ser juez de la primera sala mucho tiempo, y brevemente fui trasladado por una necesidad a la segunda sala, aunque duré poco tiempo en esa sala y retorné a la primera. Ya a finales del año 2017, específicamente en el mes de noviembre de ese año, fuimos entonces ascendidos y trasladados a la jurisdicción que ahora ocupamos, dije, a la primera sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. En lo que respecta a los estudios que hemos realizado, voy a referirme a una parte de ellos, ya que entendemos que ustedes tienen nuestro expediente a mano y ahí está ya el desglose total de los estudios realizados. Debo decirles que soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvimos el título de doctor en Derecho, esto en el año 1989. En esa misma alta casa de estudios, cursamos la maestría en Educación Superior. Ya en la Universidad Católica Santo Domingo, realizamos maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. En esa misma Universidad Católica Santo Domingo, también cursamos el posgrado en Metodología de la Investigación Avanzada. En la actualidad estamos cursando la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, esta en fase de término. Ahora bien, ¿por qué queremos ir a la Suprema Corte de Justicia? He dejado claramente evidenciado que tenemos mucho tiempo siendo juez. También he afirmado hoy aquí que he ocupado diferentes puestos en diferentes jurisdicciones del tren judicial.
En cada uno de esos órganos jurisdiccionales donde nos ha tocado permanecer, nuestra carta de presentación, señores miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido trabajo y disciplina. Esa ha sido nuestra carta de presentación, trabajo y disciplina. Es por eso que ahora entendemos que la experiencia acumulada debe ser transportada a nuestro más alto tribunal, para desde allí ser ente que coadyuve a eliminar de manera definitiva la percepción que tiene la sociedad de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que transcurre demasiado tiempo entre el apoderamiento y la fecha de solución a los casos. Entendemos, ciertamente, tal como lo reclama la sociedad dominicana, que a la Suprema Corte de Justicia deben ir jueces probos, pero también, y no menos importante, jueces con una férrea vocación de trabajo y de servicio, porque sólo así podremos dar satisfacción a los requerimientos de los usuarios en el Estado social y democrático de derecho que nos merecemos, según atesta la Constitución de la República. Ahí dado, los 5 minutos se cumplieron. Sí, ya. Si le queda algo... No, vamos a cerrar. Puede utilizar 2 minutos adicionales. Sí, señor presidente. Sí. Ya hemos concluido con nuestra presentación, la cual hemos dividido en 3 puntos que ustedes han podido notar. Por eso ahora nos ponemos a disposición de los miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura para lo que entiendan del lugar. Gracias, presidente. A usted. Y me excusa. No, no se preocupe. A usted. Gracias, gracias. Pregunta, de este lado. Diputado Camacho. Buenos días, honorable Anselmo. Buenos días. Usted terminó. Con lo que se tratan los casos. Y obviamente, el que espera justicia, lo menos que puede esperar es que se le aplique justicia en un tiempo a largo plazo. ¿Cuáles son las propuestas, las acciones concretas que desde su experiencia acumulada, como usted dijo, pudiera usted ya tener formulada para ser aplicada en consonancia con ese requerimiento de agilizar las decisiones de los servicios judiciales a los usuarios? Muy bien. La jurisdicción en materia de servicio judicial, debo confesar que hemos mejorado mucho en los últimos años. Ahora, tenemos que poner énfasis en la celeridad de los casos, la solución que se le debe dar a los casos. No podemos seguir siendo objeto de crítica porque los procesos se eternizan. Bueno, ahí tiene mucho que ver el procedimiento que se utiliza en cada caso o en cada materia. Entendemos que debemos someter modificaciones que tiendan a simplificar los procedimientos. Hay procedimientos que son demasiado formalistas y al ser tan formalistas consumen demasiado tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que someter reformas que tiendan a disminuir el tiempo de los procedimientos. Pero además, debemos nosotros también contar con un presupuesto mayor para poder tener el personal requerido y así entonces darle pronta solución a los procedimientos. Por ejemplo, en la jurisdicción que nosotros ahora mismo representamos, cuando llegamos, que dije que fue en el mes de noviembre de 2017, finales de 2017, encontramos 79 expedientes en estado de fallo, para ponerle un ejemplo.
pero en estado de fallo que tenían ya cierto tiempo. Se supone que los usuarios esperan la solución de sus casos. ¿Qué hicimos? Bueno, muchos de esos expedientes se transportaron al año siguiente, a 2018. Ya en el 2018 quedaron también en estado de fallo 395 expedientes. Pues nada, al llegar el mes de diciembre, ya la jurisdicción estaba en 0 expedientes en estado de fallo. Le habíamos dado solución, pero eso conllevó que nosotros le cayéramos encima al personal y además dedicarnos tiempo completo a la realización de ese objetivo. Entonces, honorable presidente de la Cámara de Diputados, entendemos que ciertamente los procesos, hay quejas sobre la duración de los mismos. Entonces entendemos que ahí deben conjugarse una serie de factores para entonces nosotros poderle dar celeridad a esos fallos, pero no celeridad para que salgan rápido, celeridad cumpliendo con los procedimientos establecidos en la ley. Pero debemos ciertamente acortar esos procedimientos, simplificarlos para entonces poderle dar pronta solución. Ese es nuestro plan y así entendemos que vamos a ir avanzando en lo que respecta a la mora judicial. Muy bien. Pregunta. Diputada Castillo. Buenos días, señora Buenos días. Anselmo Bello Ferreras. ¿Cuál es la competencia de la jurisdicción inmobiliaria y de cuáles organismos está compuesta? Mire, la competencia de la jurisdicción inmobiliaria es conocer, así lo establece la ley 108-05, conocer de los conflictos que se suscitan en materia de inmuebles o derechos registrados. A eso se circunscribe la competencia según lo establece el artículo 3 de la ley de la materia. Dije que la 108-05. Competencia, conocer los conflictos que se susciten en torno a los derechos e inmuebles registrados. La jurisdicción inmobiliaria per se se compone de los tribunales de jurisdicción original, que es haciendo un mutatis mutandi ahí, mutatis mutandi, es lo que nosotros conocemos como el tribunal de primera instancia, la jurisdicción original. Entonces, luego está el segundo grado que corresponde al tribunal superior, que es donde nosotros ejercemos ahora nuestro ministerio. Así está compuesta esa jurisdicción. Muchas gracias, señora. Para servirle siempre. Ahora te la doy, Paliza. Gracias, presidente. Suprema Corte, recurso de casación. Usted suplió mucho tiempo en la Suprema a raíz de la salida del magistrado Castellano. 9 meses. Sí, tuvo un tiempo importante allá. Sí, gracias. La Suprema Corte de Justicia, cuando llegamos en la composición a partir del año 2011, encontró miles de expedientes, sobre todo la sala civil. Y entre esos miles de expedientes, creo que 4 o 5 mil expedientes fueron declarados caducos. Me gustaría que usted nos diga qué es la caducidad y cuándo puede ser pronunciada la caducidad de un recurso de casación que llegue a la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Sí, la caducidad se presenta, usted sabe que hay una fase. Se inicia el recurso de casación para echarme un poquito para atrás, magistrado Frank, con el memorial de casación, que lo ejerce el recurrente, obviamente, en casación, lo deposita en la Secretaría de la Suprema Corte. Entonces, se expide el auto para emplazar al recurrido. Entonces, una vez es emplazado el recurrido, ese recurrido tiene un plazo determinado para depositar su memorial y hacer la constitución de abogado. Cuando lo hace, ya está compareciendo. Ahora, si el recurrente, una vez es expedido el auto del presidente para que proceda a emplazar y para que ese recurrido constituya abogado, no lo hace dentro del plazo establecido por la ley de procedimientos de casación, entonces se puede solicitar y puede ser pronunciado la caducidad del recurso, pero no haberse notificado
en el tiempo establecido en la ley de procedimiento de casación ese memorial de casación y el emplazamiento conjuntamente con el auto que expide el presidente. Ahí entonces, si no hace el recurrente esa actuación procesal, se puede pronunciar la caducidad del recurso de casación. ¿Satisfecho? Gracias. Senador Paliza. Buenas tardes, magistrado Bello. Hola, hola, senador. Un placer. El placer es mío, el placer es mío. En el transcurso de la evaluación de los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia, su nombre resaltó en varias oportunidades. Ay, sí. Esto así, en virtud... Sí, la verdad que fui yo quien lo más lo... Escúcheme que lo interrumpa, senador. No lo pude ver porque estaba en mis oficios. Recuérdese que ahorita dije que mi carta de presentación es el trabajo. Yo soy un trabajador incansable. Me gusta trabajar. Muy bien. No lo pude ver, pero entonces un amigo de la familia me llamó para decírmelo. Él estaba un poco indignado. Dijo, no, tranquilo. Continúa. No, pero no he sido nada... nada de... Pero eso lo entendemos nosotros. Pero el que lo oye fuera espera oír cosas bonitas de uno. Bien, pero claro, la pregunta que hice en aquel momento, y la voy a volver a retirar ahora, no es una que busca dañar o ninguna circunstancia. No, yo lo sé. Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia sí ha sido algo sintomático, ¿verdad?, de las ausencias habituales y la forma en la que usualmente se solicitan a jueces de corte que suban a suplir huecos. Sí. De tal manera que usted ha sido conocido como la persona que está casi fija en la Suprema Corte de Justicia para llenar esos huecos. Casi fijo, es lo que me dice. Sí. Casi fijo. Lo que me pregunto, y me disculpa mi falta de conocimiento, porque recuerde que yo soy abogado, pero de título, no de ejercicio. ¿Por qué cree usted que es usted siempre elegido para llenar esa vacante? ¿O bajo qué mérito o qué metodología se utilizan para elegir a la persona que van a llenar esos huecos? Déjeme decirle algo, distinguido senador. No he sido yo el más agraciado con ese llamado a la Suprema. Está muy marcado porque con la salida del magistrado Castaño, un día a mí me sorprenden y me llaman y me dicen, Bello, el presidente de la Suprema quiere que tú vengas a suplir de manera permanente, porque él necesita una persona que venga a trabajar con los proyectos de sentencia. Yo digo, no, yo no tengo problema, yo soy un soldado y obedezco orden. Y es en esas condiciones que yo subo a la Suprema Corte de Justicia, senador, a trabajar proyectos de sentencia. Yo me convertí ahí, voy a usar una expresión que quizás no se oiga bonita, yo me convertí en un obrero de la sentencia, un obrero de los proyectos. ¿Por qué? Porque yo llegaba temprano, me encerraba en mi despacho a trabajar proyectos de sentencia que me eran asignados directamente y yo sentado en mi computadora a realizar las motivaciones del lugar para pasarlo luego a 2 abogadas ayudantes que me habían sido asignadas. Pero no solamente eso, no solamente los proyectos que a mí me asignaron directamente, también proyectos que le asignaban a abogadas ayudantes que fueron puestas a mi disposición. Entonces yo trabajaba los míos, los que me entregaban, y trabajaba hombro con las abogadas ayudantes en la elaboración de proyectos. Voy a aprovechar la ocasión para decir, ciertamente, yo no participaba en las deliberaciones, ni firmaba la sentencia, pero trabajaba en el